Hola, ¿cómo andan? Soy Valentina Gaillard, soy dibujante, pintora y docente. Y hoy lo que vamos a hacer es investigar un poco las reacciones de la acuarela, cómo podemos predecir un poco más sus manchas, conocerlas. Recordemos que no hay dos manchas iguales, toda mancha es accidentada, por lo tanto es muy difícil que se parezcan entre sí o que logremos esa misma intención. Vamos a empezar primero explicando un poco este gráfico, ¿no? Vamos a ver qué sucede cuando hay más agua y menos pigmento y qué sucede cuando hay menos agua y más pigmento. Bueno, ahora que secó un poquito podemos ver un poco esta escala. Cuanto más agua, más transparencia, por lo tanto más claridad. Y cuanto menos agua y más pigmento, más materia, ¿no? Más pastilla, más saturación, o sea, es más oscuro porque es más opaco, tiene menos transparencia, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, las transparencias, porque después de todo la acuarela se trata de eso, ¿no? Si necesitamos luz, tenemos que usar la luz del papel, guardar este blanco del papel con las transparencias, creamos luces, ¿no? Lo que yo hice acá fue un pequeño boceto de imaginación de un retrato y voy a trabajar con las transparencias, esto que decíamos de guardar las luces. Pero bueno, voy a ir con las oscuridades. Y ahora vamos a ir con las luces. Pero primero voy a esperar a que seque un poquito para que no se nos ensucien los colores. Bien, vamos a seguir hablando un poco de esta escala, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo voy a hacer esto. Voy a humedecer. Y lo que voy a hacer primero es poner una pequeña gota. ¿Ven cómo baja por el agua? Solo va por donde va el agua, ¿no? Esto es muy importante, entonces ahí ya sabemos que podemos. Ahora vamos a ver cuando seque cómo queda, pero que podemos primero humedecer y luego poner el pigmento y ver cómo se abre, ¿no? Y yo lo puedo ir moviendo. Por ejemplo, si quiero abrir la mancha, puedo humedecer más alrededor y abrir un poco más la mancha, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cuando seque. También lo que yo puedo hacer sería, por ejemplo, vamos a agarrar bastante pigmento. Voy a poner la mancha acá. Voy a agarrar un poquito de agua y voy a ir abriendo la mancha cada vez hacia más claridad. Esto que hacíamos en el gráfico lo estamos haciendo ahora, pero más en degradado. Podemos observar entonces la apertura de la mancha, como puse pigmento y lo fui abriendo con agua para un costado. Entonces me queda esta especie de degradé. Cuanto más agua, más luminosidad, más transparencia. Y cuanto más pigmento y menos agua, o más pigmento en realidad, solemos tener más opacidad, más oscuridad, más saturación del color también, porque tiene menos transparencia. Ahora vamos a ir un poquito acá con estas luces. Vamos a ver cómo podríamos proteger el blanco. Es un dibujito muy pequeño, pero me parece que podemos estudiar algunos comportamientos de la acuarela en este pequeño espacio. Algo que podemos agregar, que tal vez no va mucho con el tema de hoy, pero que un retrato suele tener 3 temperaturas, según la teoría, la regla general, ¿no? Cada retrato tiene su propio color de piel, también depende mucho de la luz, de la posición, ¿no? De varias cosas, pero se suele tener 3 temperaturas, más ocres y amarillos en lo que es la frente,
más rojizos en lo que serían los pómulos, ¿no? Los cachetes y la nariz, y más azules y verdes y verdosos alrededor de la boca, ¿no? Aunque por ejemplo muchas personas tenemos un poco más rojizo el mentón, ¿no? Todo esto tiene que ver con la forma de circulación de la sangre. No es que se inventó sin ningún motivo, ¿no? Sino que hay un factor en común, que es cómo suele circular en las personas la sangre en los retratos, ¿no? Bien, vamos a esperar a que seque. Quedó medio extraño, pero bueno, era un poco la idea, ver cómo podemos trabajar la acuarela guardando blancos, guardando luces, sabiendo, ¿no? Dónde vamos a poner cada pincelada, porque es un poco eso. Y ahora vamos a investigar un poco de manchas, ¿no? Primero lo que voy a hacer va a ser humedecer el papel y después voy a poner el pigmento. Yo ahora tengo la hoja hacia abajo, entonces el agua se va hacia abajo. Ahora van a ver que todo esto va a bajar, ¿no? Vamos a ver cómo seca, ¿no? Cómo se arma una ramificación por donde está yendo la pintura. Lo que uno puede hacer es con un papel agarrar este sobrante, por ejemplo, para que no se acumule, si es que no queremos que se acumule. Después podríamos chequear otra forma de pincelada, que sería sin mojar antes el soporte, ir directo con el pigmento. Acá tengo bastante pigmento, poca agua, relativamente poca agua. Bueno, bastante agua igual tengo, ¿no? Pero podemos ver que esta mancha es más cerrada, se ven más los límites, ¿no? Y podríamos ver, por ejemplo, qué pasa si yo le tirase agua a esa mancha, ¿no? Por ejemplo, por acá van a ver que va a continuar, va a empezar a bajar el pigmento, ¿no? Entonces, acá tendríamos lo que se llama húmedo sobre húmedo. Yo puse bastante agua con pigmento en un lugar donde ya había puesto agua, o sea, húmedo sobre húmedo. Acá hicimos húmedo sobre seco, o sea, yo fui con el pincel bastante húmedo, ¿no? Y pigmento, pero sobre la hoja seca, por lo tanto se ven más los límites. Como podemos ver, no se abrió tanto la mancha. Y acá cuando le fui agregando agua sí se fue abriendo, ¿no? Entonces está bueno pensar que una vez que agregamos la mancha podemos seguir manipulándola si esta es bastante húmeda como para hacerlo. Y ahora vamos a probar a hacer seco sobre seco, ¿no? Esto casi nunca usamos, esto se puede usar para acentos, ¿no? Pero no se suele usar mucho porque es muy definitiva, quiero decir, es muy difícil de mover una vez que se hace, ¿no? ¿No? Ahí sí está más seco. Entonces podemos ver la diferencia entre las manchas, ¿no? Húmedo sobre húmedo, seco sobre húmedo, más o menos, porque igual tenía bastante humedad el pincel, y seco sobre seco, ¿no? Entonces estas son tres posibles diferentes manchas. Ahora, si nosotros quisiésemos hacer un cielo, voy a empezar con amarillo. Ya acá guardo una pequeña luz, podríamos decirse que es una especie de nube, ¿no? Espero que esto les sirva. También uno podría pasar papel en un cielo, ¿no? Y se abrirían ciertas nubes que parecen bastante accidentadas, ¿no? Podemos ver acá la mancha, igual podría usar todavía más humedad, ¿no? Y ver cómo se manifiestan juntos, y de hecho unirlo al azul, por ejemplo. ¿Qué pasa por acá? ¿Cómo podemos mezclarlos, ¿no? El agua ayuda mucho a eso,
a homogeneizar las manchas. Pero de nuevo, no podemos controlar, a veces hay más cantidad de rojo que de amarillo, ¿no? O viceversa. Y bueno, esas cosas, ese tipo de cosas pasan. Ahora vamos a ver qué sucede acá. Si yo quisiese de nuevo seguir haciendo nubes, puedo hacerlas con un poco de papel. Está bueno tener... Bueno, entonces podría decirse que una vez que podemos observar todas estas manchas, esta especie, bueno, de mini estudio de cielo que quise hacer, que quedó igual medio extraño. Pero bueno, es un poco esto, trabajar con el agua y la acuarela juntas, dejar que actúen ellas solas, es muy incontrolable este material, también por eso es tan bonito, ¿no? Tan desafiante.